Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de verano aquí en Mancha Centro. El curso 2025-2026 de la Escuela Municipal de Dibujo y Pintura ha cerrado sus puertas por vacaciones. Pero además de este curso también termina una etapa y es la de la profesora Lourdes Artiaga. Les vamos a dejar, antes de las entrevistas que hemos realizado, con un breve vídeo que han hecho en agradecimiento por todos estos años y la trayectoria de la profesora. Buenas noches, nos encontramos en un nuevo programa de este magazine de verano de Mancha Centro y lo hacemos con Pedro Oliva y con Ana Sánchez Alarcos, presidente de la Filarmónica Beethoven y la concejala de Cultura. Buenas noches, chicos. Muy buenas. Bueno, Pedro, pues si quieres comenzamos contigo. Normalmente comentamos cómo se ha dado el año anterior, pero este año no ha sido para menos porque ha estado cargado de celebraciones, como ha sido Cullera. Pues así es, la verdad es que ha sido un año un poquito intenso, aunque la Filarmónica está acostumbrada a ese ritmo de trabajo, ensayos. Al haber celebrado el 175 aniversario el año pasado y este año haber participado en el certamen de Cullera, la verdad es que hemos tenido la agenda completa entre todos los ensayos para ese certamen, así como para el resto de actos que tenemos aquí en el pueblo. A nivel municipal, Ana, que la Filarmónica haya ganado tal reconocimiento, ¿cómo lo habéis vivido? ¿Qué significa para el pueblo? Bueno, para el pueblo creo que todos lo festejamos. Ese día estábamos todos pendientes, igual que el año anterior, ¿no? Que cuando la Filarmónica, allá donde va, a través de redes intentamos acompañarles, y yo creo que además la respuesta del pueblo a través de las redes se vio. Y personalmente, que tuve la suerte de poder acompañarles junto al alcalde, con Santiago, la verdad es que fue muy emocionante verles tocar en directo. Vimos tanto la actuación anterior, la de la agrupación de Daimiel, y bueno, estuvo bien, no podemos decir lo contrario, pero la verdad es que cuando ellos salieron al escenario es que había un ambiente, se comían
o sea, llenaban el escenario, no iban solo a interpretar una partitura, sino que además la vivían. Además, hay ejemplos muy buenos, no solo con la obra obligada, sino también con la elegida, momentos que nos regalaron algunos de sus componentes. El momento de Pedrula hay que reconocer que fue un momento muy bonito, y la verdad que la tensión, que nosotros estábamos justo al lado del jurado, mirábamos así de reojo, el jurado súper atento, súper serio, no hacían nada, ni un solo movimiento, no sabíamos, nos vinimos sin saber qué era lo que iba a pasar, y la verdad es que bueno, pues la verdad fue arrasando, o sea, con todos los premios no dejaron ni uno para el resto, y el segundo porque se lo tienen que dar a otro, que si no se lo hubieran traído también. Al igual que ha sido el primer año como director de Carlos, también ha sido el tuyo como presidente. Sí. ¿Se vive distinto los conciertos? Sí, se vive de manera diferente porque sobre tus hombros recae la responsabilidad de gestionar la banda. En lo musical, por supuesto, está Carlos, pero no solo implica ese trabajo en ensayos o conciertos, sino que también mover ese grupo humano tan grande requiere de una inversión de tiempo importante y un trabajo con la junta directiva que me acompaña, un trabajo que la verdad es que nos quita mucho tiempo, nos quita a veces un poquito también el sueño, y quieres contentar a todo el mundo. Al final es una asociación muy grande y con nuestros aciertos o nuestros errores lo intentamos hacer lo mejor posible, y es cierto que está siendo pues eso, muy intenso y cada día incluso más, porque queremos hacer más y más cosas, y a veces que también hay que frenar un poquito para poder respirar y también verlo con otra perspectiva, pero bueno, igualmente con muchas ganas de seguir. Cerramos al final una muy buena temporada y recibimos al verano, y lo hacemos como cada año con los conciertos de verano en la Plaza del Conde de las Cabezuelas. Efectivamente. ¿Dieron comienzo el sábado pasado? Empezaron el sábado pasado, como tú bien dices, con la banda juvenil de la Filarmónica. Este año el trabajo que ha hecho Fran Escribano, su director, con los chicos ha sido increíble. Han ido a un pueblo de Valencia llamado Llosa de Ranes, a un festival de bandas juveniles, con un resultado excepcional. No era certamen, pero es cierto que el nivel mostrado allí fue espectacular. Hay veces que las comparaciones son odiosas, como antes decía Ana, aunque el resto de bandas o agrupaciones lo hagan bien, ya también aparte por el cariño mismo que le tenemos a lo nuestro, es que el nivel que han dado ha sido impresionante, pero todo eso se consigue a fuerza de trabajo, no tiene más. Asimismo, también en el mes de abril, el último fin de semana de abril, fuimos al Conservatorio de Música Profesional de Amaniel en Madrid. Allí también hicimos un encuentro con su banda de primera a tercero de grado profesional, y es cierto que también resultó increíble lo bien que lo hicieron, cómo tocaron, el sonido que sacaron, y a pesar de que el auditorio era un poquito, las condiciones no eran tan buenas, techos bajos, una acústica un poquito regulera en ese sentido, los chicos vinieron súper contentos, conocieron gente nueva, vieron las instalaciones de un conservatorio mucho más grande que el que tenemos aquí en Cristana, entonces fue bastante enriquecedor para ellos. Y lo cerramos todo esto, aparte de su actuación en Santa Cecilia, primavera, su calendario habitual, igual que en Navidad, con el concierto del ciclo de verano, que para ellos es un poco el último de todo el curso. Para nosotros es siempre el inicio del ciclo de verano organizado por el ayuntamiento, y tocaron la verdad un repertorio muy variadito, con obras propias para banda, luego también la segunda parte combinando rock, el funky, bueno, la verdad es que un repertorio más fresco para otro tipo de público, pero así también pues para ellos es mucho más entretenido también. ¿En qué fechas encontraremos estos conciertos? ¿Perdón? ¿En qué fecha va a poder la gente encontrar estos conciertos? ¿Cada sábado? El resto de conciertos de la Filarmónica son todos los sábados del mes de julio. Son este mismo sábado, día 11, el día 18 y el día 25 de julio, a las 9 de la noche en la plazoleta. Son conciertos abiertos al público de manera gratuita, que sí. Ahí por eso el ayuntamiento es quien colabora y quien facilita a la gente que pueda asistir, ¿no, Ana? ¿Cómo es esta organización? Efectivamente, parte de la programación cultural recae especialmente en la Filarmónica Beethoven, con su ciclo de verano, en los conciertos de verano, y el ciclo de feria que decimos, ¿no? Que hablamos como siempre de 2 ciclos, aunque es verdad que muchas veces va de seguido, pero el ayuntamiento, su apuesta por la cultura va en ese sentido también, y bueno, pues esos conciertos forman parte de la programación cultural. Por eso siempre a inicio de año fijamos todas las fechas de la Filarmónica, ya que la mayoría de las fechas que la Filarmónica hace sus conciertos, pues es parte de la programación cultural de Cristana. De cara al futuro, no muy lejano, sobre las ferias y fiestas,
¿Qué nos puede desvelar la Filarmónica? Pues de cara a los conciertos de ferias, como siempre hacemos 3. Estos sí que son en la Plaza Mayor, también a las 9 de la noche. Y la temática de estos conciertos es la siguiente. El primer concierto, el del día 24, tiene que ver con un repertorio dedicado al rock, tanto internacional como español. El del día 25 viene la productora Infinity con sus cantantes, como han venido otros años, para hacer un tributo a ABBA. Entonces toda la temática va a ir alrededor de este famoso grupo. Y luego el del día 27, el concierto que nosotros queremos llamarle el concierto de Bernardo Gómez, en honor a nuestro antiguo director, es el concierto popular, el del Zurraititos para todos los asistentes, donde tocamos un repertorio más clásico con zarzuelas, pasodobles, bailables, etcétera. Todos los conciertos acogen su público, pero sí es cierto, Ana, que los de la plaza no cabe ni un alfiler, ¿no? Los de la plaza son una pasada. Siempre lo comentábamos, de hecho estas semanas que hemos estado un poco organizando y planificando lo que es ya feria, sobre todo, hablábamos de eso, de que ellos son muchos como Filarmónica, hay que pasar al ayuntamiento, dejar las cosas y salir entre medias, pues se suelen poner unas 1.200, más o menos 1.200 sillas y mucha gente que está de pie, o sea, yo creo que nos llegamos a meter 1.500 personas fácilmente en los conciertos de feria. Los músicos, los directores, todo obviamente es fundamental, pero también la participación de la gente. ¿Cómo ves tú la respuesta de los vecinos? Claro, es que es justo lo que tú has dicho, no entenderíamos la banda sin nuestro público. Siempre nuestro público más fiel que nos sigue durante todo el año. En los conciertos de la plazoleta, a pesar de ser pequeña, también se llena, pero es verdad que los conciertos de feria, al estar en un espacio más abierto, coincide con días festivos, gente de fuera, gente que le gusta salir a la plaza a tomar una cerveza. Es verdad que nosotros nos sentimos como mucho más bendecidos en ese caso, agradecidos, porque tocar para una plaza que está hasta los botes de gente es más emocionante y mucho más gratificante para nosotros. Y que al final la banda, yo lo digo siempre, que vive para el pueblo, no concebimos nuestra existencia sin Campo de Cristana. Entonces, ofrecerle esos conciertos a la gente, pues creo que es el mejor regalo tanto para nosotros como para ellos. Todos los conciertos que has comentado, al ser en la plaza, son gratuitos, como hemos dicho antes. Si queréis invitar a la gente a que venga... Sí, yo, para que se llene más. aprovechando vuestras cámaras, pues como siempre, hacer un llamamiento a la población de Cristana, población de la comarca, a venir a los conciertos de feria, tanto a los del ciclo de ferias que acabamos de decir, como a los de verano de julio. La verdad es que es una oportunidad única para ver a la Filarmónica. El repertorio de todos los conciertos, al igual que hemos dicho antes con los juveniles, es muy variado. Encima, una novedad que no he contado antes con los conciertos de julio es que para el del día 18 vamos a contar con músicos de la banda juvenil que se van a unir a nosotros en una parte de ese concierto para empezar también a rodarse dentro de la banda grande y en un futuro ser miembro activo de ella, porque para los chicos la verdad es que les hace mucha ilusión y para nosotros también es muy beneficioso el contar con niños, porque todavía son niños con esa edad tocando ya con nosotros. Quiere decir que si los introducimos y los involucramos cuanto antes en la dinámica de la Filarmónica, serán parte de ella más pronto que tarde. Y lo que venía diciendo, animar a la gente a venir a nuestros conciertos, porque pueden venir mayores, pueden venir niños, pueden venir jóvenes, son conciertos para todo el mundo, no se interpretan nunca obras demasiado contemporáneas o más difíciles de entender, sino que todo lo contrario, siempre buscamos ofrecer música que sea comprensible y escuchable por todo el mundo, así que ya lo saben, todos los sábados de julio y los 3 días de feria que hemos dicho antes a las 9 de la noche. Ana, y a nivel municipal también pedir a la gente, imagino que, pues como todos los años, que civismo, que... Bueno, he de reconocer que los conciertos de la Filarmónica goza de buen público en ese sentido porque es público muy fiel, como bien decía Pedro, es público que conoce bien a la Filarmónica y bueno, pues que el saber estar, es verdad que cuando se recogen sillas pues alguna botella queda o alguna cosa, pero no es el típico concierto que te encuentras el suelo lleno de, pues eso, de mucha basura que luego hay que recoger y que al final la fea, porque todos podemos llegar y en cualquier momento, pues yo llevo una botella de agua, pues hay papeleras por todos sitios como para poder tirarlas, no nos cuesta nada y no se queda tan mal lo que es la plaza, pero es verdad
que quitando feria, que bueno, pues son 1000 y pico personas las que se meten en lo que es la plaza, y a lo mejor ese sí que puede ser un poco más complicado. He de decir que hasta aquí los de la plazoleta, la gente, agradezco que se comporte bien, vamos, que saben que pues eso, que las papeleras están para utilizarlas. Y aparte de los conciertos de la banda La Filarmónica, a nivel cultural, ¿hay algún evento, algún acto próximamente que...? Bueno, la programación cultural de Cristana ya sabéis que es muy amplia, estamos en pleno cine de verano, que arrancó la pasada semana con Gladiator. Esta semana estamos con Rondallas, que ya hemos sacado la venta de entradas, que no son entradas, son invitaciones simplemente para reservar la silla, y bueno, la verdad es que tenemos que ir haciendo ampliaciones de aforo, porque ya está casi completo a las 200 butacas que sacamos, así que la verdad es que el cine es una de las apuestas culturales que se hizo hace 7 años, y la verdad es que está funcionando muy bien, y cosa que agradezco también, porque también hay quien va con sus hijos, con sus nietos, con sus hijos, se llevan que si un bocadillo, algunos se llevan unos botes y tal, y luego mientras ven la película y luego lo recogen, o sea que eso también es de agradecer. Y bueno, y actividades pues las propias de cultura. Ahora estamos más enfocados en los premios literarios y culturales, y luego ya empezará con lo que es la programación propia dicha de feria. Pues muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Ana. Ya hemos visto que en Campo de Cristana va a haber muchísimas actividades culturales para todos los públicos, y el próximo va a ser pasado mañana con el concierto de la banda juvenil en la Plaza del Conde de las Cabezuelas. A continuación les dejamos con la exposición de Enrique Cruz Calonge y con la presentación del libro de Vicente Manzaneque. Hablar de Enrique Cruz Calonge es hablar de una trayectoria artística que nace del arraigo, de la memoria familiar y de una sensibilidad profundamente vinculada a Campo de Cristana. Hijo del llamado torero de Cristana de Honorio Cruz. Enrique creció rodeado de un imaginario donde la valentía, la estética y el respeto por la tradición formaban parte natural de su día a día. Su lenguaje plástico, maduro, podemos decir ya, es reconocible. Se construye desde la materia, el gesto y esa búsqueda constante de un diálogo entre lo que somos y lo que evocamos. En sus piezas ya características conviven la abstracción poética, la memoria rural y una mirada contemporánea que sabe transformar lo cotidiano. Cada obra de Enrique es un espacio donde la identidad se reinterpreta y donde la emoción encuentra forma. La exposición que hoy vamos a inaugurar pues nos invita a recorrer ese universo creativo
que une sus raíces a la tierra, a la familia y también con nuestros molinos a la cultura manchega. Un recorrido que honra también la figura de su padre, de Honorio Cruz. Y bueno, pues en nombre del Ayuntamiento de Campo de Criptana y en especial desde la Concejalía de Cultura, quiero agradecer en este momento a Enrique Cruz que bueno, pues ha tenido a bien, con su generosidad, de compartir esta muestra con todos nosotros y bueno, pues dar vida también a este Pósito Real como un espacio de encuentro y de creación y sobre todo de perpetuar nuestro patrimonio. Y donde mejor yo sé que le va a representar es en su tierra, ¿no? En Campo de Criptana. Además la exposición se llama Honorio Cruz, el torero de Criptana, para Carmen, porque también es un homenaje a mi madre. Y yo creo que qué mejor sitio que el Museo del Pósito para hacerle este homenaje de una persona que venía al campo, venía de trabajar en el campo y que siempre tuvo un sueño, y ese sueño lo estamos compartiendo ahora, ese sueño de querer ser torero, de querer ser figura del mundo del toro, de salir de un pueblo que era donde él era pastor de muchos hermanos, era hijo pues no llegó a conocer a su madre y poder decir, pues quiero ser alguien en la vida y salir de ahí para irse a Madrid con su atuendo, con su trapo, ¿no? Donde llevaba su capote, donde llevaba todo, y llegar a Madrid y triunfar en plazas de Castilla-La Mancha, en Alcázar de San Juan, que además hay imágenes y hay fotografías dentro de los cuadros que recuerdan un poco a lo que es el actual Morante, ¿no? O sea, de salir a hombros desde la Plaza de Toros de Alcázar de San Juan y llevárselo hasta la estación a hombros, ¿no? Entonces eso está representado en la exposición, pero sobre todo, no solamente doy gracias al Ayuntamiento, al Centro Cultural, también a Santiago, que él también fue parte de otra exposición que hice años también aquí en el Museo del Pósito, que he sido de alguna manera recibido dentro del Museo del Pósito, dentro de lo que es el Ayuntamiento de Campo de Criptana y de la Concejalía de Cultura, como uno más. Aunque yo nací en Madrid, pues donde mejor que donde está mi madre enterrada, donde está mi hermano enterrado, donde están mis abuelos. Pero es un momento para mí, sobre todo para mí, muy importante que mi padre hoy celebre ese homenaje y sobre todo decir una cosa, la suerte que tenemos, y me considero critanense, los critanenses de haber nacido en Criptana, donde han nacido figuras importantísimas como Sara Montiel, como Luis Cobos, Nacho Calonge, Juanjo Calonge, Pepe Leal, dirían tantos y tantos, Jorge Lucas, que tengo la suerte de conocerlo, Lucho, que vive en Ibiza, el señor que tenemos, que es otro artista, que además vamos a hacer una cosa muy bonita en la clausura de la Cuala Martina, Pedro. Para mí son referentes, ¿no? Referentes que han sido artistas de la tierra, que han labrado su cabeza como Picasso, como Miró, como Tapies, como tantos que yo de alguna manera empecé en el arte gracias a ellos, y que saber que no solamente Campo de Criptana me lo ha dado toda la tierra, sino Dios me ha dado ese don de poder crear y poder cumplir además este año 30 años, que además lo celebro con Pedro, también porque cumple 30 años de la Cuala Martina, y que haré una clausura muy bonita en la Sierra de los Molinos, acompañado de esos grandes, de los Quijotes, de los Molinos, ¿no? Entonces, no sé, podría decir tantas cosas, no me quiero extender, pero sobre todo lo que quiero es dar las gracias a Campo de Criptana, al Ayuntamiento, a la Concejalía de Cultura, a Ana, a Santiago y sobre todo a mi madre y a mi padre.
paisanos, yo soy hombre de pocas palabras. Lo único que le agradezco a mi pueblo, que siempre me ha querido traer al Alcázar y ha ido todo el pueblo, y muy agradecido a mis padrinos Alarcón, que gracias a él me metí en el cine cuando dejé los toros y gracias a él no me puedo quejar en esta vida. Así que no os digo más que a la próxima, cuando venga otra vez por aquí, vendré con los pies para adelante, porque oiga, vendré antes, pero que me tienen que enterrar en mi pueblo, me tienen que enterrar, porque está mi mujer aquí, está mi hijo y está mi familia. Yo aunque he andado por ahí con las películas de Hollywood y con Tim Dubla y con toda la gente del cine, pero siempre he llevado mi tierra y mis manchas por el corazón. Y mi padrino Alarcón, que era un hombre maravilloso, pues igual, el hombre era, vamos, siempre llevábamos a Cristana en nuestro corazón. Así que, por lo tanto, aunque está uno fuera de casa, se acuerda más que cuando uno está aquí. Así que deseo, pues muchas gracias por todo y nada. Bueno, y la familia taurina te quiere hacer entrega de este Eloy Teno. Los Quijotes, que siempre me gustan mi Quijote, pues soy manchego, En todo me dan un Quijote porque me gusta mi Quijote, por eso, porque es de la tierra nuestra. Es verdad que íbamos a tener un gesto con una figura del toreo, pero bueno... No, es mejor, prefiero. Así que... La mancha, pero yo en el corazón. Y además de Eloy Teno. De Eloy Teno, sí, de su padre. Así que, pues nada, bueno, pues que disfruten mucho.
Bueno, es un honor participar, yo creo que estamos todos encantados de estar en esta presentación de este libro, por el cariño personal, en este caso que yo tengo hacia Vicente, y Vicente hacia mí, como a todos los que estamos aquí. Vicente transmite sin duda ese amor, ese cariño a todo el que lo conoce, y también por un compromiso también familiar, también como primo de mi abuela María, que también estaría contenta hoy de que estuviera de verle aquí. Don Vicente es sin duda un hombre que representa lo que fue una generación que tuvo muchas más dificultades que posibilidades, podríamos decir. Una generación, si lo ponemos en contexto, en el año 1928, que es cuando nace don Vicente, en un momento parejo a la historia de España, en el cual todavía estaba la dictadura del general Miguel Primo de Rivera. Él vivió la Segunda República, vivió la Guerra Civil, y además contextualizada en el libro también de momentos que quedaron en su memoria, como los bombardeos sobre el pueblo, la destrucción de la iglesia. Vivió la larga dictadura franquista, vivió circunstancias que le acompañaban a esa época, como el hambre, la pobreza, la emigración de españoles en los años 60, una migración masiva, y también, como no, pues este periodo de transición democrática que nos lleva hasta hoy, hasta el año 2026. Don Vicente representa unos orígenes muy humildes, que eran los que tenían la mayor parte de las familias de Campo de Cristana en esa época. Nacido en el año 28, decía, en el Alda de la Sierra, entre la calle Santa Teresa, Libertad y Espada. Él, cuando le preguntaban en Cienfuegos, en Cuba, de qué pueblo era y cuándo había nacido, él decía que nació el mismo año que Sara Montiel, y decía, cada uno con su cometido. El mío, con don Vicente, predicar la palabra de Dios, y ella lucir las bellezas que Dios le había dado. Todo pasaba por Dios, en definitiva, pero con diferentes interpretaciones. Él empezó su vida dándonos un mensaje contradictorio, a la vista está. Él nació con problemas de salud. Su madre preguntó al médico, así aparece en el libro, ¿qué le parece a usted que vamos a sacar de esto? Y el médico dijo, quién sabe, quizá de mayor sirve para algo. Bueno, creo que no tenía mucho ojo el médico, porque sirvió para mucho, sin duda. Él nació en el entorno de una familia muy pobre. Eran pobres, pero muy unidos por el amor fraterno, sin gestos especiales de amor, que creo que todos interpretamos cuando pensamos en nuestros abuelos. A veces que no existían esos abrazos, esos cariños, ese beso que ahora siempre tenemos los padres y los hijos con los hijos y viceversa, pero había otra forma de dar ese cariño, que era el cuidarse, el sentir que la familia, a pesar de las dificultades, tenía que salir adelante. Y eso, sin duda, se vivía en las familias muy humildes de nuestro pueblo. Y este libro es un tratado de la sociología de Cristana. Él define muy bien las clases sociales que existían en nuestro pueblo. Habla de los cueveros, por supuesto, de los rayanos, que estaban ahí entre medias, la pequeña burguesía, los llamados ricotes, que eran aquellos que tenían unas pequeñas propiedades, una viña, un pequeño cornijal, unos cuantos celemines, y que para presumir ante las chicas decía aquello de quiéreme que tengo carro y mula. Ya era una propiedad el tener carro y mula. Estaban los ricos, los terratenientes, y de todos, por supuesto, la clase social más extensa, la gente humilde, en definitiva, a la cual pertenecía la familia de don Vicente. Y decía don Quijote aquello de haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje y no te apure decir que vienes de labradores. Bueno, pues don Vicente, y así lo dice también en su libro, trabajó también con su padre, y literal, desde aporcando una postura, esfollonando o escardando. Creo que palabras bonitas que no se deben perder también. Y él, desde luego, que aprovechó una oportunidad, que fue esa beca que se le ofreció de alguna manera, que se la ganó bien merecida, cuando tenía todo en contra, cuando tenía una familia muy humilde, a la cual en teoría no le correspondía esa beca para poder estudiar, y además una familia señalada incluso tras la guerra civil. Él estuvo en el seminario y a partir de ahí empezó esa vida de servicio a los demás como un cura obrero, un sacerdote obrero, que creo que es una definición fantástica para definir el compromiso social que ha definido siempre y que define hoy en día a don Vicente. Y en una cita del libro dice, los pobres no son humildes, sino humillados, y eso es pecado social contra el que hay que estar. Él ha tenido una implicación muy importante en el mundo obrero también, como comentaba antes. Él estuvo en Alemania, en Nuremberg, fuera el capellán de los emigrantes españoles, y hacía incluso las veces de portavoz de los trabajadores frente a las empresas, con esa idea de intentar mejorar las condiciones de muchos españoles que fueron por una necesidad perentoria de sobrevivir, de mandar algo de ingresos de divisas a sus familias, por un lado, y que necesitaban de alguien que les defendiese como don Vicente. En España ya estuvo como párroco en Alcázar de San Juan, en sacerdote, también en Valdepeñas, en Ciudad Real. Se cita en el libro que fue jubilado por tercera vez
con 78 años, no acaba de jubilarse nunca. Él habla de la cuarta jubilación, que es ya la que es definitiva, que es la que Dios quiera, ¿no? Es lo que, como lo define. Todavía no. Con 78 años, todavía le quedaban 20 de añadidura, como diría Cervantes, 20 años más de añadidura de vida activa. Y con 80 años decide viajar a Cienfuegos, lo comentaba antes con José Fernando, a Cuba, una visita que le cautiva de nuevo y decide quedarse allí comprometido con el pueblo cubano en una parroquia grande de 20.000 habitantes, donde sigue durante varios años más, hasta que de nuevo vuelve a España para convertirse en el capellán de nuestra residencia y donde sigue cada día, y así lo vemos todos, con ese entusiasmo, esa implicación, esa preocupación por cada uno de los mayores que tenemos allí también. Hace un par de años vino a mi despacho don Vicente para pedirme precisamente un favor, y era que intentase ayudar para darle una salida laboral, un trabajo a una persona que él conocía, que lo necesitaba, que venía de unos problemas de adicciones y demás, y me pedía si podíamos darle una solución, una ayuda a esa persona. Pues eso, que es una anécdota, es lo que ha hecho su modo de vida. Yo lo que nos pide don Vicente, nos lo pide sin decirlo, y en el libro lo pone así, es que nos comprometamos, que no seamos ajenos a las injusticias, como él no lo ha sido nunca, y si seguimos esa estrofa de la canción, la de solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Él de alguna manera ha definido su vida con esa implicación ante toda la injusticia que ha visto siempre a su alrededor. Así que gracias, don Vicente, por qué importante además en este tiempo que vivimos de tensión, de discusión, de polarización, en el cual cuando uno ve la televisión casi da la sensación de que tenemos que pegarnos cuando salgamos a la calle, cuando no es precisamente eso, y lo que necesitamos es el ejemplo de don Vicente, con la importancia de la palabra, de ser buena persona, de tratar con respeto a todo el mundo, desde la sencillez más absoluta, y ayudar al que lo necesita, pasando de conocer el problema a comprometerte con la solución. Y sobre todo el ejemplo de una persona que ha dedicado su vida a dar esperanza a mucha gente. Así que hoy, don Vicente, todos los que te conocemos nos vamos con una misión, que es la de ser un poco mejores personas, reflejándonos en tu ejemplo. Muchas gracias. Ahí lo dejo. El primo segundo de tu abuela. Lo primero que tengo que decir es que estoy emocionada. Estoy emocionada no solamente por el momento porque por el hecho de que mi tío, con 98 años, haya sido capaz de escribir un libro, no solamente, sino por ver tanta gente que le quiere y tanta gente que ha venido ya a acompañarlo, de verdad. Como ha dicho nuestro alcalde, yo tampoco he visto nunca el Pósito así, y para mí es un orgullo, es un orgullo. Tío, que estoy orgullosa de ti. Que te lo tengo que decir. A ver, que haya escrito su libro, que haya escrito un libro no es extraño. Todos los que lo conocemos sabemos de esa forma que tiene de expresar, de narrar, esa sencillez, esas homilías, que yo, que me reconozco, no soy muy de asistir a la iglesia, sin embargo, si hay homilías como las de mi tío, estoy, porque es un hombre al que es un placer escucharlo. O sea, lo escuchas y sientes que habla con la verdad, y con la verdad va el libro. Yo, la verdad... nosotros, mejor dicho, mis primos, hermanos, queríamos más libro de anécdotas familiares, ¿verdad? Te lo hemos dicho, pero es que no es eso. Claro, es que él, yo le digo, es que tú no has sido solamente mi tío o el tío de todos los primos, es que has sido padre de mucha gente. Y es que esa es la labor suya, el ser padre, el acompañar, el ayudar, como has dicho, Santiago. Y eso ha sido su ejemplo, el ejemplo que hemos visto y el que hemos vivido. Y en cuanto a lo de contar historias, pues no nos parece extraño, porque es que en nuestra familia ha sido así. Es que ha sido una familia de narradores, de cuentistas, de contar anécdotas, de disfrutarlas, y claro, ahí se ve, o sea, ha salido. El libro ha salido, yo he tenido el placer de disfrutarlo la segunda, el primero ha sido Juan, que anda por ahí, que te ha ayudado, y lo valoro muchísimo, de verdad. Además es un testimonio que yo, que he estado muy cerca, y todos mis primos, hay cosas que no sabíamos, porque son tantas las vivencias que hay cosas que no sabíamos, y esto sirve para mantener esa memoria viva, que lo necesitamos, y que es bueno y que sirve de ejemplo. O sea que yo creo que va a ser ejemplo para todos. Como no me quiero enrollar, porque es su día y es él el que tiene que hablar,
Voy a leeros el prólogo, que es lo que yo he escrito, y ahí pues vengo diciendo básicamente lo que quiero deciros hoy. Hace muchos años, Vicente, mi tío, me regaló un libro de poesía, una primera edición del poemario de Juan Alcaide Sánchez, Colmena y Pozo, que guardo como un tesoro. Es cierto, está roto, está viejo, pero lo guardo como un tesoro. Para mí fue importantísimo ese pequeño regalo, ese obsequio que parece que no es nada, pero fue muy, muy importante, mucho. Me abrió un camino. Yo aún no había cumplido los 15 y ya bullía en mí la necesidad de expresarme a través de la poesía. Él, que lo supo ver antes que nadie, puso en mis manos esa pequeña joya que sirvió de simiente para que tiempo después brotaran de mi pluma versos y violetas. Desde el agradecimiento, el cariño y la admiración, hoy me enfrento al reto de escribir el prólogo de esos apuntes biográficos suyos, que más que memorias son chispazos de vida. Así me remito a esos versos de Juan Alcaide en los que el poeta nos presenta sus poemas como un libro de memorias propias. Dice, aquí un placer, cerca una pena, más tarde una ansia, luego un gozo. Esa es la miel de mi colmena y ese es el agua de mi pozo. Y eso es lo poco que hallarás y eso es lo poco que te doy. No pidas más si no doy más, que a ti te entrego cuanto soy. Aquí nos entrega una parte de su vida, pero es una pequeña parte porque hay muchísimo más. Parece poco, pero es mucho. Falta, tienes que seguir, tienes que escribir otro segundo volumen, ¿vale? Como sobrina reconozco egoístamente que he echado en falta en estas notas biográficas de mi tío más historias familiares en las que ve retratada su niñez, junto a sus padres, hermanos y abuelos, con las consiguientes anécdotas tantas veces escuchadas. Sin embargo, este libro no va solo de eso, y es que Vicente Manzaneque es alguien más que mi tío. Vicente, como ya os he dicho, es padre de muchas personas, fue padre de muchas personas a lo largo de su ejercicio pastoral. De ahí que su vida larga y plena, que él compara con esa barquilla rota que versara Lope, haya recalado en muchas otras playas, unas veces navegando en aguas calmadas y las más, como él mismo admite, contracorriente. Porque a Vicente, al que el sacerdocio le exigía obediencia, se le atascó siempre algún que otro porqué para seguir a pies juntillas los dictados. ¿Cómo frenar la inteligencia y la razón sacrificándola ante un mandado a veces sin sentido? Él no ha sido hombre de brazos quietos ni de mente laxa. Su mundo interior y su vocación le hablaban de los problemas de los más desfavorecidos y él escuchaba y se comprometía. Así ha sido su camino, compromiso y trabajo. Eso es lo que encontramos en este libro de apuntes biográficos que a sus 97 años ha preparado con una lucidez envidiable. Quedarán seguramente en el tintero muchas vivencias dignas de ser contadas debido a una prisa que entiendo. Quiero tenerlo para mi 98 cumpleaños, decía. Y también porque esa barquilla que él toma como metáfora va tan cargada de recuerdos que algunos los ha ido dejando en otras playas al cuidado de quienes los hemos compartido. En este libro, Vicente esboza su vida pasada, pasando de puntillas por el dolor para que no nos duela, dejando ver a grandes rasgos desde su niñez hasta la juventud en la que se quedó anclado hasta el día de hoy, porque Vicente nunca será viejo. Nos muestra lo que ha sido su caminar desde que sintió esa llamada de la fe y decidió seguirla, no tanto con la mirada en las alturas, sino dejándola a ras del suelo, en el lugar que alcanza a dar la mano al que está cayendo, donde siente que su vida es más útil, allí donde el niño frágil que pensaban que no sobreviviría se hace fuerte para darse al débil. Sin embargo, Vicente en este libro no busca el reconocimiento, en realidad no busca nada. Solo pretende compartir su vida con quienes se lo hemos pedido y nos deja asomarnos a esa barquilla que yo me resisto a ver entre peñascos rota, porque la barca de Vicente, aunque cargada de años y de vida, sigue bogando con las velas remendadas y al timón un capitán que no se rinde, que navega como siempre contracorriente. Bueno, queridas autoridades, como se suele decir, pero más bien me gusta decir queridos amigos, porque amigos sois todos. Yo me he pasado la vida haciendo y quiero morir haciendo amigos. Mis amigos míos son todos, especialmente los más necesitados. Un día, el 26 de septiembre de 2003, tuve un infarto.
me tuvieron que internar en el hospital de Alcázar y el capellán de la residencia del hospital venía a verme todos los días y hablábamos mucho, pero sin darme cuenta le fui contando cosas de mi vida. Y es entonces cuando él pensó que debía yo escribir mis memorias. Luego después se publicó un librito, un folleto con artículos míos de 1978 a 2006 y este mismo sacerdote insiste en la misma idea. En fin, que gracias, amigo Vicente, por estos escritos y sobre todo por lo que hay debajo de ellos, tu vida, la vida de quien no se ha guardado para sí mismo y sigue teniendo todavía mucho fuelle para darse y, por supuesto, para seguir escribiendo. Yo espero ver escrita incluso sus memorias, si Dios te sigue dando esta salud admirable. Estaba con un infarto, la salud admirable. Bueno, pues, pero la paciencia de mi amigo Benjamín es la paciencia de Job, porque ha durado hasta ahora, desde el año 2006 hasta hoy, pues mira que han pasado años y no me ha dado la gana de escribir mis memorias. No he querido. ¿Por qué? Porque para mí yo pensaba que escribir mis memorias era hablar de mí y yo no tenía ganas de hablar de mí. Yo tenía que hablar de los pobres, de los necesitados, de los que no tienen el pan de cada día, de los que no tienen trabajo. Eso es mi mundo. Ese es mi mundo. Ese fue siempre mi mundo. Porque ahí nací. En las primeras páginas tenéis un guión de del orden social que yo me organizo. Pongo los cueveros, los rayanos, y resulta que los rayanos son la mayor parte de la población de Criptana, que son el 70%, y los rayanos son los obreros manuales del campo, los que no tenían apoyo, los que no tenían seguridad social, los que no tenían seguro de vida y de trabajo. Esos son los míos. En ese mundo nací, en ese mundo me crié y en ese mundo he vivido, he fundamentado mi sacerdocio. Pero ¿por qué surge mi sacerdocio? ¿Dónde empieza mi vocación? Que me pregunta una vez uno, ¿cuándo empieza su vocación por los obreros? Pues sí, te lo voy a decir. ¿Cuándo empieza mi vocación? Pues un día que fui, como todos los días tenía que ir, después de la guerra, mi padre estaba en la cárcel y todos los días tenía que ir a llevarle la comida. Un día, el que estaba de jefe de la cárcel me dice, tú quédate el último. Yo me quedé el último y el último pasé la comida, pero lo que quería el director de la cárcel ese día es que yo pasara personalmente la comida a mi padre. Y por lo tanto, para mí era un regalo enorme. Paso, estoy con los presos, algunos serían culpables de cosas, otras veces culpables solamente del rencor, del desamor, como mi padre. Yo eso lo explico en mi libro, no me voy a entretener ahora. Y recuerdo muy bien lo que me pasó ese día. Uno de los presos me dijo, chico, tú tienes que estudiar, porque los obreros necesitamos inteligentes que nos defiendan en nuestros derechos, porque nosotros no podemos, no sabemos
Entonces estudia, que aunque tenga que pedir de puerta en puerta para ayudarte, lo haré. Es el principio de mi vocación. A partir de ese momento yo viví siempre esa preocupación. Tengo que trabajar por el mundo obrero, en servicio de los más pobres, en servicio de los que más necesitan y los que menos ayudas tienen. Yo soy puesto en el mundo para esto, pero todavía no era yo creyente. Mi creencia viene después, en el colegio teresiano, donde con una beca del ayuntamiento estudié, fui descubriendo algo importante que yo no tenía en mi vida, y es que Dios se hizo hombre para estar con los hombres y salvarlos, pero elige el estrato más pobre del mundo. Y la palabra de Dios se hizo carne, nace en un pesebre en Belén, un pesebre prestado, que no era ni suyo, era de los pastores que estaban por allí, y luego después vive 30 años en una carpintería y es conocido como el hijo del carpintero. Ese es Jesucristo en el que yo creo, en el que yo descubrí mi fe, y es al que yo seguí siempre. El Cristo pobre, el Dios que ha venido al mundo para salvar a los pobres y estar al servicio de los pobres. Y toda mi vida ha sido Él. En ese camino ha sido como un servicio, como una tarea al servicio de los que más necesitaban. Entonces, cuando me dicen que yo escriba mi historia, que yo escriba, pues no pienso que voy a escribir yo de mí, si yo lo único que he hecho ha sido ser para el otro, estar al servicio de los demás. No es mi vida, es la vida de los pobres lo que tendría yo que escribir. Y cuando ya cumplí los 97 años, sentí vergüenza y dije, mucha gente me ha pedido que escriba yo mis memorias. Yo no voy a escribir mis memorias, yo voy a escribir otra cosa, el estilo, un estilo de caminar. Y por eso mi libro no se llama Memorias de Vicente, sino Navegar contracorriente. Es decir, ante las dificultades del mundo, ser navegante con una seguridad cierta de que sabes muy bien a dónde caminas, aunque el caminar sea difícil, como lo fue. Mi vocación entonces está clara. Faltaba solamente la orientación espiritual, y conforme yo me voy convirtiendo, conforme yo voy descubriendo el misterio del Dios hecho hombre, es donde, como voy añadiendo a mi vida, pues esto que tiene más importancia que nada. Ser servidor de los pobres, de los obreros, de los pobres, pero ser servidor con toda el alma de Cristo. Y a través de Jesucristo, junto con Él, servir a los más necesitados como Jesucristo hizo. Esta ha sido mi vida. Y esto es lo que yo he escrito. He encontrado muchas dificultades, he encontrado persecuciones, a veces incluso riesgos de vida, a veces estar predicando y saber que me están oyendo los guardias civiles, saber qué digo en contra del régimen. Y sin embargo, al final, lo más curioso que se puede dar es que la comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real tenían que dar conferencias cuaresmales y al que buscan para dar las conferencias es a mí.
empiezo mis conferencias cuaresmales a los guardias civiles y el primer día me dice el jefe, oye, me ha gustado mucho lo que has dicho. Digo, pues eso es lo que yo predico a los pobres, ¿por qué me perseguís? Si yo lo que digo es esto. Otra vez tuve que actuar. Esto lo tenéis en mi libro, o sea que estoy metiéndome en un terreno que lo lleváis escrito. Me llaman a Madrid. En las empresas grandes tenían costumbre de dar conferencias cuaresmales y me llaman para dar conferencias cuaresmales en los talleres generales de Atocha y las oficinas de Pacífico, que habría en las oficinas unos 2.000 empleados y en los talleres 1.500. A todos ellos les di conferencias cuaresmales. Detrás de mí, mientras que yo hablaba en los talleres, tenía a los altos jefes de la Renfe y dije, como me pase de la línea, me dan un empujón y termino las conferencias. Pues no, también fueron conscientes de que lo que estaba diciendo pertenecía a la verdad y ellos la aceptaron también. Y terminé pues siendo aplaudido no aplaudido de las manos, sino en las felicitaciones que me dieron. Y así fue toda mi vida, predicando ante los pobres, ante los obreros primero, y cuando ya los obreros ya iban consiguiendo sus derechos, ante los más pobres, que muchos de ellos saben cómo los he levantado del barro, como decía el alcalde, uno que lo levanta, que lo viene tirado en el barro en la calle, y le ayudé para ser persona, y se ha hecho. Viene todos los días a la iglesia y todos los días me habla. Bueno, he cumplido lo que me pidieron. Escribir no mis memorias, sino el ritmo de mi vida, de mi apostolado, y eso es lo que os ofrezco. Yo, allá a estas alturas, lo único que tengo, ya cuando vine de Cuba, ya vine con la idea de que ya estaba mi vida terminando. Pues no, señor, llevo ya... El Señor me ha dado una prórroga y claro, yo creo que el Señor estaba esperando que escribiera esto. Pues ya está escrito. ¿Ya me puedo morir? Pero vamos a ver, de verdad, ¿tú crees que has escrito todo o te faltan cosas? Oh, me falta muchísimo. Pues ya está. Me falta muchísimo. Pero la verdad es que después de haber recorrido las 4/5 partes del mundo, repito, de 5 partes que tiene el mundo, 4 he pisado, en las 4 más o menos he predicado la palabra de Dios y ahora ya no me queda más que lo que digo aquí, mi pobre barquilla rota. Eso está tomado de Lope de Vega, no me lo he inventado yo. Mi pobre barquilla rota, gastada ya, poco puede hacer. Las gaviotas posan sobre ella, pero ya no puede surcar los mares ni volar sobre las nubes. Otras nubes y otras aguas atravesarán mi vida y volaré hacia Dios en un viaje eterno. Muchas gracias.
os prometo que escribiré otro libro. Has hecho una promesa aquí ante toda esta gente, ¿eh? O sea que por eso, hay que cumplirlo. Como agradecimiento a toda esta gente que ha venido, estos hermanos míos, son hermanos míos. Que sabe a poco el libro, tío, si sabe a poco. Sabe poco, bueno. Sabe a poco. Bueno, os escribiré algo, a ver si el próximo es un poco más grande, porque este es muy chiquitín. Bueno, lo que Dios quiera. En sus manos estamos y a Él tenemos que servir. Muchas gracias.